Es especialista en sociedades, es autor de numerosas obras, incluso de nuestra querida editorial santafesina Rubinsal Pulsoni. Y además, fundamentalmente, hoy es el titular de la Inspección General de Justicia de la Nación. Hemos hablado con él en alguna oportunidad sobre el debate sobre las sociedades anónimas en el fútbol, etcétera. Y lo tenemos en línea a ver qué significa que el Banco de la Nación Argentina sea sociedad anónima. Daniel, buen día, un gusto saludarte. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, saludo bien. Para todos. Bueno, gracias. Bueno, en tu criterio, más allá de tu cargo de Inspector General de Justicia de la Nación, pero también como especialista en la materia, ¿qué significa que el Banco de la Nación Argentina sea sociedad anónima? Bueno, esta es una reforma estructural que se hace sobre el régimen jurídico del banco, que antes era una entidad autárquica. Esto forma parte ya de una decisión del gobierno nacional que lleva más de un año, por el cual se dispuso que todas las empresas del Estado, sociedades del Estado, entidades del Estado, debían transformarse en sociedades anónimas. ¿Por qué? Para evitar que sigan siendo unos organismos que pertenecen a la administración y que se fondean prácticamente de los fondos públicos, generando un gasto público muy grande y sin un control de competitividad ni de eficiencia interna. Esto es una historia muy grande que tiene nuestro país de frustración y de muchas áreas en las cuales se desarrollan servicios que finalmente no tienen ni un control, ni un presupuesto equilibrado, y que también generan una distorsión al mercado, porque si alguien que puede no ganar dinero, trabajar a pérdida, tener una disfuncionalidad, está en un mercado operando con alguien que lo subsidia y lo fondea, es una cuestión que rompe el régimen del mercado. Si alguien porque tiene un apoyo del Estado o un subsidio o interviene en un mercado a un sistema con tasas no competitivas para el resto, o que genera un régimen de presencia en el crédito significativo, también rompe el régimen del mercado. Y este es un concepto general. El Banco Central es un elemento más de todos. Aquí no hay una mirada sobre el Banco Nación o para el Banco Nación, sino que es parte del movimiento general. Ahora, que se ha hecho respecto de la economía. Daniel, ¿el Banco Nación va a seguir siendo un banco público? Porque algunos están hablando, bueno, pero este es el camino a la privatización del Banco de la Nación Argentina. No, nadie lo ha dicho, ni nadie lo ha planteado como una privatización. Si lo hubieran querido privatizar, hubieran hecho una norma de privatización, y no esto. Porque finalmente el Banco Central el Banco Nación sigue perteneciendo al Estado. El Estado Nacional tiene el 99,99% de las acciones y el resto lo tiene la Fundación Banco Nación, que ha recibido una donación del Estado para esto. Así que sigue siendo un banco público en el sentido de que el dueño es el Estado. Lo que ocurre es que también se abren posibilidades a, quizás en el futuro, o según las decisiones que se tomen, a poder captar capital privado para que participe. Pero todos los derechos del Estado están resguardados, incluso los derechos patrimoniales, porque también se dicen muchas cosas que en realidad no ocurren. Se dicen, bueno, con esto lo que se va a hacer es que quienes entren al banco van a hacer negocios porque el banco tiene un patrimonio que es mucho más grande que su capital social, y entonces con pequeños aportes de capital se les va a trasladar parte del patrimonio. Esto no es verdad. Dentro del estatuto del Banco Sociedad Anónima se ha incorporado una cláusula específica de que los aumentos de capital deberán llevar una prima de emisión para garantizar los derechos del Estado, es decir, para compensar las diferencias económicas. Pero también se le ha dado un profesionalismo al banco, en el sentido de cómo se tiene que integrar el directorio. Ya es la asamblea, que es del mismo Estado, la que va a resolver esto, pero no va a ser un decreto del Poder Ejecutivo,
ni estas sospechas que hay siempre sobre designaciones que hace el poder por cuestiones políticas. Se busca una mayor profesionalización, se han colocado normas que respetan a la línea, es decir, a los que son los bancarios de origen y de profesión en cuanto a las gerencias y sugerencias. Y bueno, el banco en realidad está protegido, pero bueno, va a tener que estar en el mercado compitiendo como cualquier otro banco y no ser una entidad autárquica que responde a intereses del Estado y que se desliga de lo que es la transparencia o la competitividad en un mercado financiero. Es decir, puede capitalizarse, trazar alianza con otros bancos, puede operar en la bolsa, Daniel. Bueno, no, operar en la bolsa es una decisión que no se ha tomado. Salir a buscar capital a la bolsa podría hacerlo si algún día se toma la decisión. Pero nada de esto se ha tomado hoy, y el decreto del Poder Ejecutivo y el nuevo estatuto en modo alguno es una decisión de salir hoy a la bolsa o al mercado de capitales. Es una posibilidad, pero puede también no hacerse jamás. Claro. Daniel, una sociedad similar o una estructura similar es lo que, como para trazar un paralelo, sería como YPF, que es una empresa privada pero con mayor capital estatal, ¿o no? Absolutamente. Lo que ocurre es que hoy el banco es 100% capital estatal. Que no es el caso de YPF, pero en este caso es 100% capital estatal. Y podría tomar decisiones de salir a la bolsa, abrir el capital, pero no las ha tomado todavía. Y tampoco sabemos si las va a tomar o no. Daniel, a ver, ¿en algo afecta la relación con los empleados del Banco de la Nación el hecho de ser sociedad anónima? Te pregunto por el rechazo que ha planteado la bancaria a esta transformación. Y también algo de ruido hay en algunas entidades agropecuarias, donde, bueno, sabemos que el Banco de la Nación está en todo el país, que es un soporte importante para la producción agropecuaria argentina. Bueno, y algunos están a favor de esto, de que se flexibilice, sea más ágil, y otros están mirando el tema con algo de preocupación porque el Banco de la Nación es el principal sostén para la producción. ¿Qué hay de todo esto? No, yo creo que no tiene que haber ninguna alarma. Respecto a los empleados, siguen trabajando para el banco porque el Banco de la Nación es el mismo. Ha cambiado su ropaje jurídico, pero es la misma entidad. Lo dice claramente el decreto, es la continuadora. Acá no se ha hecho un banco nuevo. Los empleados no pierden su antigüedad, no pierden los beneficios sociales que tienen, no pierden los acuerdos colectivos de trabajo que tienen con la asociación bancaria, ni el régimen de paritarias. Lo que no van a hacer son empleados públicos, porque tampoco correspondía que se consideraran empleados públicos, porque de hecho tampoco lo eran, ¿no es cierto? Claro. Así que esta alarma son alarmas que tienen connotaciones, ruidos o tintineos de carácter político. Desde el punto de vista estructural esto no va a ocurrir, y aparte especialmente en el objeto social, para que no quedaran dudas, en el objeto social del banco, que se ha modificado respecto a la Carta Orgánica, se ha incorporado una frase o una leyenda específica respecto de que tiene como misión también importante y primordial fomentar la pequeña y financiar la pequeña y la mediana empresa. Así que de esto no tiene que haber ninguna alarma desde lo estructural. Está bien, está bien. Daniel, te aprovecho, ¿no? ¿En qué quedó el conflicto, la polémica por las sociedades anónimas del fútbol? Bueno, eso quedó paralizado por el momento. En función de una medida cautelar que ustedes saben que se dictó por medio del juez federal de Mercedes, un juez incompetente, pero bueno, finalmente cosas que ocurren aquí, y que fue confirmada también por la Cámara de San Martín, la Cámara Federal, que suspendió la vigencia de la reforma introducida a la ley 20.655 del deporte por el decreto 70 del 2023, el decreto de la necesidad y urgencia. Esa suspensión de la vigencia de esa norma que permitía las
sociedades anónimas deportivas en todas las disciplinas. Esto no es un tema del fútbol, sino en todas las disciplinas del deporte. Está suspendida y frente a esto el Ministerio de Justicia, en representación del Gobierno Nacional, interpuso un recurso ante la Corte y bueno, eso veremos cuándo se resuelve. Pero yo creo que este es un conflicto que poco a poco se va a ir desarmando. De hecho, es claro que ya no tiene ni la vigencia en los medios, ni la preocupación, ni el debate de la sociedad, porque tarde o temprano, con fallo de la Corte o sin fallo de la Corte, las sociedades anónimas deportivas se van a imponer porque son una realidad mundial. Y yo también entiendo la resistencia que ha planteado la AFA y demás, porque son resistencias a todo lo nuevo, a los cambios, que es difícil aceptar en una sociedad que cambia, en un mundo que cambia, y quienes tienen una situación de poder, un manejo estructural con importante repercusión social y política en el país, cuando vienen esos cambios resisten y se tratan de proteger o se ponen a la defensiva. Pero yo creo que poco a poco, como han ido avanzando en estos meses, tanto las conversaciones como las realidades, van a ir deponiendo sus posiciones hostiles y tarde o temprano lo van a tener que aceptar porque la FIFA lo acepta. Sí, de hecho en el mundo entero, en Alemania, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en España, en Chile, en Perú, en Colombia, en Uruguay, es decir, en todo el mundo está ocurriendo. Y en Argentina ocurre, de hecho. Claro, eso es lo que te iba a decir. En Argentina hay clubes dueños. Sí. Y lo que pasa es que están dueños que no están, digamos, transparentados en la parte jurídica. Hay equipos que tienen un dueño que financia, que trae, que compra jugadores, que decide, que endeuda, que presta, que se cobra los préstamos. Digo, ¿no podríamos hacer esto institucionalmente de una manera transparente? Mucho mejor, con una regulación y con una norma que nos está rigiendo, con contratos que se exterioricen. Bueno, es mucho mejor y sería mucho mejor. Y aparte es un tema voluntario. Nadie obliga a nadie a hacer nada. El que quiere, quiere, el que no quiere, no quiere. Y hay 1000 maneras y combinaciones para poder desarrollar profesionalmente estas entidades deportivas. Claro, de hecho ya existen clubes que son sociedades anónimas, digamos... Sí, Talleres de Córdoba, por ejemplo, me sumo a la charla, Guillermo, doctor, sí, Talleres fundamentalmente, ¿no? Sí. Bueno, ahora se da esto y le iba a preguntar al doctor... A ver, está Mendoza, Independiente de Rivadavia, también está Deportivo Riestra, es decir, hay clubes, ahora tenemos un inversor en Estudiantes de La Plata, es decir... funciona y nadie le preocupa. Bueno, esa es la pregunta que le quería hacer, doctor, digo, en cuanto a los antecedentes que tiene usted como jurista, uno de los mejores del país, digo, esto de Foster Gillett, que se ha demorado, que recién ahora esta semana presentó garantías para saldar las deudas que tiene con Estudiantes, el caso Villagra, un jugador de River, el caso, la deuda con Vélez por un jugador que está en Europa entrenando, se dice en una plaza, porque no puede entrenar en el club al que fue transferido, Udinese. Digo, ¿por qué se dio todo esto con este empresario que recién ahora, luego de varias semanas, porque de alguna manera ha permitido también que los que se oponen a la SAD se amparen en esta cuestión puntual de este empresario americano? Pero esto es un tema de la negociación entre el club y el empresario. En todos los órdenes pasa esto, y también si no hubiera habido este empresario, ¿cuántos clubes tenemos que han quebrado, que están en la quiebra y que no se presentan en quiebra, que están endeudados? Fíjese el caso Independiente, que nadie quería dirigirlo. Entraba uno y decía, yo vengo a poner orden, a los 10 días desaparecían. No, mire, esto es imposible que venga otro, porque encuentran los clubes devastados, independientemente de su desempeño económico. Y aparte nadie los va a obligar. Este es el otro tema. La gente dice, bueno, ahora viene el empresario. Bueno, ¿viene o no viene? Sí, es finalmente el socio de cada institución el que decide. Una asamblea y aprueban esto. Y claro. No. En el caso de Estudiantes de La Plata, ¿qué figura es? Porque no es una sociedad anónima, pero estaría aprobado un ingreso de un privado que ofrece el dinero para invertir. Bueno, yo ahí no conozco lo que han suscrito, porque no estoy relacionado con el club, ¿no es cierto? Así que, y por las cosas que se dicen en los portales deportivos y demás, es muy difícil guiarse, porque los dirigentes
para sostener las posiciones que tienen o las decisiones que han tomado, recurren a un vocablo o un lenguaje que no necesariamente refleja la realidad jurídica, ¿no? Pero estos eran convenios de financiamiento que el club ha realizado sobre un deporte que se ha convertido en un negocio, porque volvemos al origen de todo esto. Sí. Se habla, bueno, esto se va a desnaturalizar, la asociación civil sin fines de lucro, los clubes deportivos. A ver, todas estas asociaciones, en lo que se refiere al fútbol, son un negocio, y un negocio complejísimo, multimillonario. La FIFA y el fútbol en general representa 500.000 millones de dólares anuales en ese movimiento. Los millones que son manejados por el fútbol a través de sponsoreo, de merchandising, del juego, derechos de televisión. Un jugador ya no es un jugador relacionado con un club. Un jugador es casi una tokenización de un conjunto de derechos y de valores. Un jugador es el contrato de trabajo con el club, el estatuto del futbolista, los derechos federativos, los derechos de formación, y todo eso a su vez tienen, el 10% lo tiene el club, el 5% un empresario, el 14% una sociedad anónima, el 18% un banco que financió. Es decir, usted ve a la persona corriendo en la cancha de fútbol detrás de la pelota, y esa persona es portador de, no sé, 10 personas, 20 personas, 6 organizaciones, todos con derechos diferentes. Y el día que ese jugador tiene que ser transferido a otro club, tienen que dar el consentimiento a un conjunto de personas. No es que el club dice, lo transfiero. El que tiene el contrato, el que tiene los derechos federativos, el que tiene los derechos de formación, todos tienen que ir dando las conformidades para que el señor se pueda ir, y si no, no se puede ir. No es ni siquiera dueño de su propio cuerpo. Ahora, el hecho de formalizarse la sociedad anónima también tendría controles específicos, no agazapados ahora con inversores que, bueno, compran, venden jugadores sin ningún tipo de control, claro. Daniel. Claro que sí, porque fíjese, todas estas asociaciones deportivas que se llaman asociaciones sin fines de lucro, que en realidad no lo son, claro. Porque el negocio del fútbol es un negocio multimillonario, multimillonario. Es decir, hay millones y millones de jugadores afiliados a la AFA. A la FIFA, ¿no es cierto? En el mundo entero. Es un negocio multimillonario y hoy tienen controles, porque si son asociaciones civiles, dependiendo de la provincia en la cual se encuentren, las direcciones de personas jurídicas también los controlan. ¿Pero qué controlan? Los balances, controlan que se hagan las asambleas, controlan que se hagan las publicaciones, pero no controlan el negocio, porque ese negocio no es una función de los fiscalizadores estar todo el día viendo qué hacen los gerentes, qué venden, qué no venden, qué traen o qué no traen. Pero el hecho de tener que manejar esto bajo la forma adecuada, que es la que ellos elijan, porque también se dice, bueno, hace una sociedad anónima deportiva. O puede hacer una sociedad anónima deportiva, o puede asociarse con una sociedad anónima deportiva, o puede crear en la asociación civil una sociedad de la cual sea única dueña, como ocurre ahora con el Banco Nación y el Estado Nacional, que es el dueño, a través del Estado Nacional y la Fundación. Estas cosas se pueden hacer según lo que quieran. Claro, se puede manejar específicamente, doctor, porque por ahí muchos de lo que avalan la llegada de la SAT a nuestro país, fundamentan también cuestiones que dicen se puede hacer de alguna manera privatizando solo el fútbol profesional y nada más. El resto de la institución puede seguir de la manera que lo ha hecho hasta hoy. Absolutamente. Y aparte, el negocio del fútbol y el ámbito del fútbol da para todos. Vaya a Europa. En Inglaterra, la mayoría son de los importantes sociedades anónimas deportivas. Sí. En España hay muchas, pero el Real de Madrid y el Barcelona no. Se quedaron como asociaciones civiles o como fundaciones. Ya podría pasar lo mismo. Quizá nadie tendría interés en hacer de River o de Boca, quizás, una sociedad anónima deportiva, pero puede funcionar en Estudiantes de La Plata, en clubes menores, puede funcionar independiente. A lo mejor, aquí son muy pocos los clubes donde la cuota social es significativa en el ingreso para la contribución a su sostenimiento. Yo les diría que hay 4 o 5 clubes y no más. En el resto todo se está sosteniendo con deuda, con préstamos que hacen los dirigentes, que después nadie sabe cómo se los cobran, o fíjese lo que ha pasado ahora en San Lorenzo,
que está todo el mundo Sí. discutiendo una deuda, que uno dice que la puso, el otro dice que no la puso, las contribuciones y el dinero no aparecen, no están registrados en libros, y bueno, pero la deuda está porque el jugador vino. Estamos discutiendo cosas que con una estructura jurídica diferente no se estarían discutiendo. Daniel, respecto a esto de las sociedades anónimas, no sé cuál fue el caso, jurídicamente hablando, si es similar a esto que está proponiendo el gobierno con la SAD, lo que fue Racing a inicios de siglo, que fue un fracaso en términos administrativos. No sé si es similar y por qué en este caso no tuvo un éxito en este sentido. Porque lo de Racing fue totalmente diferente y es una ley y un régimen que es el de gerenciamiento. Es decir, donde el manejo del fútbol, el club se lo da a alguien que lo va a manejar como un manager, como un promotor. ¿No es cierto? Y eso fracasó también por los promotores y por las personas que estuvieron a cargo del negocio. Y justamente el gerenciamiento, que puede funcionar bien o mal, esto es lo mismo cuando usted le da una empresa o cuando da una franquicia a alguien para que la explote y bueno, resultan bien o resultan mal. Son parte del negocio y las personas elegidas y de la capacidad de financiamiento, pero esto es otra cosa. Se le dio el negocio aquí, el club no tiene que desprenderse de nada. No va a perder absolutamente nada. Puede cambiar su estructura jurídica, puede asociarse con alguien que tiene una estructura jurídica diferente, puede hacer un convenio mixto donde el club y un tercero privado manejen juntos, ¿no es cierto?, el fútbol, y que el resto de las actividades sociales y del objeto de la asociación civil se sigan manejando, y que más, que el negocio del fútbol tenga un aporte significativo para permitir el mantenimiento de estas actividades que muchas veces dejan de funcionar porque las funde el fútbol. Está bien. Porque el fútbol la funde con los manejos millonarios y los malos manejos que puede haber en la administración. Bien, ya una breve, doctor. No tenemos tiempo, ¿no? Dani. En dos palabras, digo, ¿por qué la manifestación realmente contundente de los dirigentes del fútbol argentino, titular de AFA puntualmente, doctor, en cuanto a negarse a esto? ¿Tiene que ver con el manejo de grandes fortunas y de que AFA, que es una asociación compuesta por clubes, termina ayudando económicamente a muchos clubes? Y tenemos que poder seguir haciendo. Yo creo que el tema es el cambio, es la resistencia al cambio. Yo no voy a hablar de si hay intereses particulares y demás, porque tampoco me corresponde. Yo creo que es el tema de esta resistencia al cambio. Y acuérdese de lo que le digo hoy y me va a volver a llamar. No va a pasar mucho tiempo en que el titular de la AFA va a tener que reconocer que hay que avanzar en este punto. Porque aparte ya lo dijo el titular de la FIFA, y porque lo está haciendo el titular de la FIFA. Y porque el exponente más grande del fútbol mundial, el ídolo de todos, el símbolo de la FIFA, la cara visible, se fue de asociaciones civiles sin fines de lucro y los últimos años de su carrera brillante los ha hecho y los está haciendo en sociedades anónimas deportivas, como fue el Paris Saint-Germain y como eso el Miami. Claro, es decir, no son asociaciones civiles que están con los niños que hacen danza y remo. Son sociedades anónimas y esos son los jugadores que representan al mundo y que son la cara visible de ese deporte. Daniel, muchas gracias por tus minutos. Bueno, sabemos que sos un apasionado de las leyes, de estudiar estos temas profundamente, sos el inspector general de justicia, pero también tenés otra pasión que es la música, ¿no? ¿Cómo anda ese tema? Y anda medio mal, porque yo tuve COVID y estuve muy mal, estuve al borde de la muerte, internado. Sí. Y bueno, la verdad que no debería estar hablando con ustedes de no haber sido por tanta gente que rezó por mí, por tantos buenos médicos que me trajeron de vuelta. Así que me ha quedado alguna cuestión respiratoria y en la garganta que me tienen cantando poco. Bueno, gracias Daniel, muy amable, como siempre. Bueno, un abrazo grande. Daniel Vítolo es el inspector general de justicia de la Nación. Interesante charla, primero... Muy claro conceptualmente. Banco Nación, como sociedad anónima, de lo que significa, que no hay ruidos ni para los trabajadores, ni para sectores fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa. Bueno, y hablamos también de las sociedades anónimas de fútbol, que es una tendencia, dijo, y que tarde o temprano esto va a ceder a lo que propuso en su momento
y que ahora está en un proceso paralizado por la justicia. La frase El del propio final, Tapia ¿no? dice Sí. que lo va a pedir. Ese sería el título de la parte de las SAT, lo de Tapia, que dentro de muy poco tiempo va a ceder en cuanto a eso, ¿no? Bueno, La parte jurídica de Vítor la conozco, del doctor Vítor, que tiene un prestigio increíble. Lo que no sabía, toda una novedad, es lo de la música. Eso me sorprendió. No, sí, fue... no, pero... es un estudioso del tema, autor de numerosas obras, Sí. tiene una trayectoria jurídica impresionante, y también su hobby era cantar. Mirá. Y ahora está... Así que bueno, corte de esta hora. El Cuarto Poder, hasta las 9, edición central. LT10. LT10. Noticias. 8:30 de la mañana. Cielo con nubosidad. En Santa Fe, temperatura 28 grados 1/10, humedad 80%. Los docentes definen hoy la respuesta que darán a la propuesta salarial del gobierno provincial. A menos de 72 horas del inicio de clases, los docentes públicos y privados de Santa Fe definen si aceptan o rechazan la oferta recibida. AMSAFE vota por 4 propuestas, todas de rechazo, y la mayoría incluyen jornadas de paro. La definición será